Vamos a conversar con nuestro querido Jorge Fernández Menéndez, periodista especialista en temas de seguridad, pues sobre un balance a 3 meses de la llegada de Trump y la seguridad en América Latina, pero antes no podemos perder la oportunidad, pues, de pedirle una reflexión sobre la despedida del Papa Francisco, porque él y Viviana Belsazo le hicieron una de las mejores, más recientes entrevistas donde no solo pudimos tocar al personaje que se involucró en los tiempos más terribles de Argentina, sino que también tuvo una relación contigo, querido Jorge. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Ivonne, qué gusto. El gusto es mío estar siempre contigo, con todo el auditorio de los amigos de Imagen. Y sí, tuvimos una relación mucho tiempo atrás, cuando yo vivía en Argentina, el último año que yo viví en Argentina, que fue en 1977, tuvimos una relación medio familiar. Con Jorge Bergoglio, que era entonces el provincial de los jesuitas y que tuvo una actitud callada, vamos a decirlo así, pero muy importante en todos aquellos años oscurísimos de la historia política argentina, en defensa de familiares nuestros, en defensa Así de es. muchas otras personas con una actitud que algunos le han querido regatear. Le quisieron regatear años después, pero que se impuso por los propios hechos, ¿no? Efectivamente, a mí me impresionó mucho esa entrevista que hicieron Viviana Belsazo y tú al Papa, porque reconfirmaba algo que obviamente su biografía nos dio después y muchos documentales y la propia películas que se han hecho, pero que al principio se le regateaba a Jorge y se decía, no, es que fue un religioso que no tuvo la fuerza de enfrentar a la dictadura, que era aliado de la dictadura, y tú nos compartes justamente una historia del otro extremo, de cómo silenciosamente estuvo del lado de los perseguidos y se ha impuesto Mira, finalmente esa historia. no, no, no solamente estuvo, y no tan silenciosamente. Lo que pasa es, Francisco, a ver, yo debo aclarar, yo no soy religioso, no soy creyente siquiera. Francisco, que era provincial de los jesuitas en aquella época, lo sabía perfectamente. La mayoría de mi familia tampoco lo era. Era una familia de la izquierda de esa época. Eh, y Francisco tuvo un papel muy importante. No era un hombre de la teología de la liberación, no era un sacerdote que creyera en la militancia y en ese tipo de cosas, pero tenía un profundo compromiso en la lucha contra la pobreza y en la lucha por la justicia. Entonces, en ese sentido participó en muchas cosas como provincial de los jesuitas. En el tema nuestro participó, insisto, en la búsqueda y la defensa de familiares que fueron secuestrados, desaparecidos. Algunos aparecieron. La que fue mi ex esposa, que estuvo secuestrada, él participó en su búsqueda y logró que se liberara a algunos, como la que fue mi suegra, que fue una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. Ujú. Desgraciadamente, junto con otras personas, que era su amiga desde la juventud, desde que él tenía 16 años. Fue asesinada, ¿no? Sus restos aparecieron muchos años después, eh, pero pero como esos casos, hubo muchos otros. Se llegó incluso en el seminario de San Miguel, donde él despachaba como provincial de los jesuitas. eh, Logró que gente pudiera refugiar ahí, le consiguió documentos a otros para que fueran liberados. Él lo cuenta en la entrevista, y lo cuenta hay un libro, su último libro, me parece, es su autobiografía, es su último libro, que se llama Esperanza. Cuenta muy al detalle toda aquella época, lo que hizo y lo que podía hacer, porque hay que Ujú. recordar que en medio de una dictadura militar Claro. brutal, como la que se vivía en esa época, no era muy fácil, ni había muchas oportunidades de elevar la voz desde ningún ámbito. Y en ese momento
Además, la cúpula de la Iglesia argentina sí estaba comprometida con los militares. Entonces, Efectivamente. era una situación muy difícil y muy compleja. La entrevista que tuvimos en agosto fue una larguísima plática, una plática de 1 hora 45 minutos, fue entrañable, fue sobre muchos de estos temas. Ahí estaba mi hija también, Ana Fernández, y pudimos platicar mucho de estos temas de una forma muy directa, muy personal, para mí entrañable. Quizás es la entrevista más entrañable con un personaje de esta dimensión que he tenido en la vida. Así es, y así la leímos y así te seguiremos leyendo en la semana las reflexiones que nos compartas. Nada más brevemente, antes de entrar en seguridad, dinos con qué te quedarías hoy de lo que fue, de lo que es su legado, su pensamiento, pues que tiene implicaciones políticas siempre, finalmente. No, bueno, era un hombre pues, profundamente político. ¿No? A ver, simplemente el día de ayer, después de estar con G.D. Vance, yo no sé si no lo quiso o no lo podía recibir el día sábado, lo recibió el domingo, unos minutos solamente, no fue una reunión, fue un saludo lo que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, pero inmediatamente después, en lo que fue su última aparición pública en la Plaza de San Pedro, hizo leer su mensaje de Pascua, donde defendía a los migrantes, estaba en contra de la guerra, en contra de la industria armamentista, Le, era le una preocupaba el crítica implícita, antisemitismo, ¿no? ¿no? Dijo que Perdón, le preocupaba el antisemitismo. que el antisemitismo, pero también los ataques en Gaza, no fue un mensaje muy político. El último Por que pudimos supuesto. leer, uno muy de Pascua, pero también con muchos mensajes políticos, incluyendo la reunión que había tenido con Vance minutos antes. Así Entonces, es. es un hombre que cambió también la iglesia, hizo reformas muy importantes en una institución que no es en absoluto fácil de mover después de 2000 años de existencia. Así es, Jorge. Ya te estaremos leyendo y pues te pedimos un balance de lo que ha sido el efecto Donald Trump en América Latina, incluyendo México, en el tema de seguridad. Mira, Donald Trump puso sobre la mesa el tema del fentanilo en forma notable, el tema de la migración en muchas ocasiones muy relacionado también con el crimen organizado, y yo no comparto muchas de las formas en que lo ha hecho Donald Trump, pero el haber puesto en papel tan destacado el tema del fentanilo ha obligado, guste o no, a tomar medidas mucho más fuertes, y afortunadamente ya lo venía haciendo la administración Sheinbaum desde antes que asumiera Donald Trump, pero después de que asumió Donald Trump en forma aún más intensa, ha dado golpes contra estas organizaciones muy duros, y cambia en muchos sentidos la perspectiva en la que estábamos después de 6 años de abrazos y no balazos. Y eso se ha reflejado también en los demás países, porque si bien el fentanilo es un tema que involucra particularmente a México, en el continente también a Canadá, que está involucrado con el tema de China, se va reflejando en los otros países, en la dinámica de los otros países, en la relación especial que Donald Trump ha establecido con Bukele en El Salvador, Así es. con todas las características, con todo lo que podamos analizar y decir de Bukele y de lo que se está haciendo en El Salvador, pero ha establecido una relación muy particular, y eso manda un mensaje, vamos a llamarlo así, a los demás países de las rutas que hay que transitar para tener en ese ámbito una buena relación con Trump, ¿no? Dice en sus últimas declaraciones sobre el tema de seguridad el presidente de Estados Unidos que el gobierno de México le teme a los cárteles. ¿Son mensajes al aire, son ocurrencias o está pidiendo mayor actuación frente al crimen organizado? Mira, yo creo que es una mezcla, no creo que sean simplemente ocurrencias, si bien muchas de las veces son declaraciones muy exageradas, ¿no? Las que hace Donald Trump,
pero yo creo que lo que hay es sí, ciertamente, una fuertísima presión al gobierno mexicano para que continúe con las actividades, profundice las actividades, y yo creo que comienza a haber mensajes cada vez más presentes de que se quiere también que se golpee a estructuras políticas que han defendido o han apoyado o se han coludido con grupos criminales. Me parece que eso es lo que está en el fondo de los últimos mensajes que ha hecho Trump o que han hecho otros funcionarios del gobierno estadounidense. Yo creo que esa es la vertiente que falta por ver. Lo que ocurrió con el alcalde de Matamoros es algo más que Ujú. un mensaje, ¿no? Digamos, en las últimas horas. Lo del la negar, revisar su visa para Estados Unidos. Reveló, primero fue detenido prácticamente ahí en Bronzeville, estuvo varias horas rindiendo declaración, luego le retiraron la visa y se dijo que había sido un trámite normal. Por supuesto que no es un trámite normal, menos en Bronzeville y Matamoros, donde todos se conocen de uno y otro lado de la frontera. Jorge Fernández Menéndez, periodista especialista en temas de seguridad. Para cerrar, ¿dirías que esta estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, hacia México, estaría presionando para dejar atrás los abrazos, no balazos en México? No, yo creo que los abrazos y no balazos se dejaron en México desde prácticamente desde el inicio de la administración Sheinbaum. Hay muchas cosas que puede ser criticada la administración, pero creo que en el tema de seguridad está haciendo bien su tarea con una herencia que le dejó la administración López Obrador, terrible, terrible en términos de seguridad. 60.000 desaparecidos, 200.000 asesinados, un aumento en todos los índices delictivos del país, un empoderamiento de los grupos criminales, y a partir de ahí se está realizando una labor que también puede tener sus críticas o puntos de vista diferentes, pero una labor que me parece que es de lo mejor que está realizando esta administración. ¿Tu pronóstico para los próximos meses en materia de seguridad y la relación con Trump? Yo creo que el punto neurálgico va a ser son dos: la detención de algunos líderes de otro nivel del narcotráfico. Estoy pensando los líderes del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, estoy pensando en estos líderes de la familia michoacana que la semana pasada fueron Ujú. incorporados a la lista de los FAC, y la detención de algunos de esos líderes. Vienen los juicios también, que serán hasta junio, del Mayo, de los Chapitos, de otros personajes, del propio Caro Quintero, los que fueron enviados por el gobierno Sheinbaum a Estados Unidos, y relacionado con eso, el tema que me parece que es muy importante, que estallará más temprano que tarde, el de las relaciones políticas con los grupos criminales. El gran pendiente que dirías está detrás de este mensaje de le tienen miedo a los cárteles en México. Sí, me parece que eso quizás nunca se sabe, ¿no? Con Donald Trump, qué es lo que quiso decir, pero me parece que el sustrato pasa en torno a ello, ¿no? Jorge Fernández Menéndez, amigo, colega y siempre tan querido en este espacio, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, querida amiga, un gran abrazo, un abrazo a todo el auditorio de Imagen. Igualmente, excelente semana para